Y ya está grabando. Bien. Entonces, esto es en relación a las intumescencias o también llamados ensanchamientos, donde nos hemos quedado. Recuerden, la médula acaba en una estructura conocida como cono medular. De la médula emergen distintos nervios, como vemos aquí, que salen, ¿bien?, de la médula espinal. Pero estos nervios que emergen de la médula espinal no son parte, ojo, de la médula como tal. Así la cola de caballo y esos nervios no son parte, sino son estructuras que emergen de la médula, pero no son parte de la misma. Anatómicamente son separados. Bien, aquí por si acaso, como vamos a ver más adelante, la médula adquiere segmentos. Se le da segmentos en base a qué nervios salen de esos lugares. Por ejemplo, ¿no?, si el nervio del plexo braquial C5 o C6, por ejemplo, si el C6 sale de este punto, ¿no?, de este punto que vemos acá, entonces ese punto, todo ese segmento transversal de la médula se considera segmento C6, ¿bien? Entonces, la médula así adquiere segmentos, como vamos a ver más adelante. A esos segmentos, ¿no?, se los llama similar a las vértebras, ¿no?, o igual a las vértebras de donde salen. Entonces, hay un C1, C2, C3, T1, T1, y la esencia de E1 es esencias. Identificar algunas estructuras acá. ¿Bien? Entonces, la primera, lo correcto es decir, a veces los segundos nombres, todos han debido tener la mala experiencia de que te dan la pregunta con el segundo nombre que no conoces. Así que vamos a tratar de dar todos los nombres posibles. La siguiente. Entonces, tenemos aquí se puede ver bastante bien, ¿no?, aquí, medio posterior, ¿bien? Septo, recuerden que en anatomía septo y tabique suelen ser sinónimos, entonces se conoce como septo medio posterior, ¿bien? También en anatomía es frecuente reemplazar el término posterior por dorsal, especialmente en neuroanatomía. Entonces, estos también se denominaría surco medio posterior, y a este tabique medio dorsal, ¿bien? Es el surco medio dorsal también. Entonces, que permite identificar lo siguiente. Tenemos otro, cada que es también lo mismo. Luego tenemos además un solo está presente en la médula espinal desde los segmentos T6 para arriba, ¿bien? Para abajo de T6, perdón, o sea, en T7, T8, T9, lumbar, sacro, ya no hay ese surco. Este surco solo está de T6 para arriba, ¿bien? Siguiente. Primero, muy importante, ¿bien? Gráfico para hacer es inmediatamente y tenemos se dividen en anterior o ventral, exterior o dorsal. Tenemos raíces, o sea, como el nervio mediano, por ejemplo, tenía por raíz una raíz que viene del fascículo lateral y una del fascículo medial, dos raíces. Igual aquí el nervio espinal tiene dos raíces. La raíz antero, lateral, anterior, bien. Cada raíz es esta forma obviamente además un ganglio, bien. Esto es un ganglio y se llama ganglio de la raíz. Siempre he dicho que en anatomía algunas estructuras tienen nombres largos solamente para que, si lees bien el nombre, sea fácil acordarte dónde se ubica, dónde está o dónde nace y a dónde va. Bien. Entonces, las estructuras tienen raíz ventral, une la raíz ventral a la médula espinal por medio de aquí analizando pues que en esta imagen, por lógica, es tiene nervios espinales que emergen de la médula, y los nervios espinales, pues al nacer, obviamente se rompen usualmente, como van a ver o ya han visto algunos por su cuenta, aquí, ¿bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Nada, no hay dudas, no hay preguntas. Bien, si no hay dudas o preguntas, hasta acá ya hemos conocido primero los surcos. Ahora vamos a ver qué otras cosas además de estos surcos hay. ¿Dudas, preguntas? A ver, vamos a ver, creo que hay algunas preguntas hasta acá. Bien. Sí, como indican, o como no sé si es pregunta o afirmación, bueno, en el ganglio, en la raíz dorsal, solo en la raíz dorsal, hay un solo ganglio. Bien, cada raíz dorsal, miren aquí tenemos la imagen, ¿no?
cada raíz dorsal, cada nervio espinal en su raíz dorsal solo se observa un ganglio, ¿bien? Por cada nervio espinal hay un ganglio, como aquí. Por cada nervio espinal en su raíz dorsal hay un ganglio, llamado ganglio de la raíz dorsal, ¿bien? Ahora, en relación al ramo gris y ramo blanco, pues usualmente el ramo gris es más delgado, ¿bien? Y el ramo blanco es un poquito más grueso. Usualmente, más que esas diferencias, es difícil diferenciar ramo gris del ramo blanco. En la práctica, al menos, es bastante difícil. ¿Bien? ¿Bien? Ah, raíz anterior y posterior, ¿cómo se llama? Pues nervio espinal. Bien, desde que se une raíz anterior y raíz posterior, desde ahí recién se denomina nervio espinal. Y el nervio espinal inmediatamente se forma, como vemos acá, se subdivide en dos ramas, una anterior y posterior. Entonces recuerden, cada nervio espinal tiene rama anterior y rama posterior. Y también tiene, por separado, dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. Bien. ¿Dudas, más preguntas, algo más en el chat? Vamos. Entonces, el lugar donde se unen ambas raíces anterior y posterior ya es el nervio espinal. Bien. Entonces, el nervio espinal, hemos dicho, la parte de la cadena simpática, vamos a repetir. Entonces, el nervio espinal, usualmente por el ramo anterior, se une a una cadena de ganglios conocida como cadena simpática. A través de dos nerviecitos, como aquí vemos, ¿ven? Dos pequeños nerviecitos, unen esta cadena simpática con el nervio espinal. Estos nerviecitos son el ramo gris y el ramo blanco. ¿Bien? Se llama ramo gris y ramo blanco. ¿Bien? Y bueno, la cadena de ganglios está unida por unos cordoncitos. Entonces aquí tenemos una bolita, o sea, un ganglio unido a otra bolita, a otro ganglio por este cordón, ¿no? Un cordón nervioso. Bien, si no hay más dudas, más preguntas, pues proseguimos. Internamente, ¿no? Cuando hemos cortado la médula y veremos el contenido allá adentro, ¿bien? En realidad es ya un poquito tema de configuración interna. Internamente, la sustancia blanca, ¿bien? Esta sustancia de color blanco, como vemos aquí medio blanquecino, ¿ven? Que rodea esta estructura café. Esta estructura blanquecina tiene, se pueden llamar también funículos, entonces tenemos un funículo A y un funículo codón, tenemos al lugar donde surco dorsal y para y el lugar donde se separan el y bueno, pues es la latencia. También vamos a igual a en la sustancia que hablamos por detrás y hacia los costados tenemos aquí en el centro de la médula, no tan al centro en sí, pero al medio de la comisura gris tenemos un pequeño orificio, un pequeño hueco. La médula en realidad es hueca, tiene un huequito ahí al centro, ¿bien? Entonces, toda la médula en sí tiene un pequeño agujero, un pequeño tubo hueco ahí adentro de la médula, ¿bien? Dentro de la médula entonces tenemos un pequeño tubo hueco chiquitito conocido como conducto ependimario, ¿bien? O acueducto ependimario, ¿bien? Entonces, ese conducto ependimario está rodeado de la comisura gris. De ahí que la comisura gris tenga dos partes, una comisura gris aquí posterior, ¿bien? Entonces, ahí hay una comisura gris, aquí vamos a poner posterior, y aquí hay una comisura gris anterior, lo que está delante del conducto ependimario y lo que está detrás del conducto ependimario, ¿bien? Aquí un dato muy importante que nunca deben olvidar, ¿bien? No hay comisura blanca posterior, solo hay una comisura blanca y es anterior, ¿bien? Adelante de la comisura gris. La comisura gris hacia atrás no se continúa con ninguna comisura, directamente con el septo medio dorsal, ¿bien? Que divide esto en derecha e izquierda, ¿bien? Eso nunca se olvide. Bien. Entonces, continuamos. Bien. Hasta aquí creo que no tenemos dudas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas, cuestionantes? No hay preguntas, no hay dudas, entonces continuamos. Bien. Ahora, hemos dicho que no es igualita la médula espinal en todos sus segmentos, ¿bien? Entonces recuerden que hay segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros, no es igualito, ¿bien?
De donde nacen los nervios cervicales, ¿bien? A de donde nacen los sacros es diferente. Aquí tenemos las diferencias, ¿bien? De donde salen los nervios sacros, la médula lumbar conocida, la médula sacra, perdón, ¿bien? La sustancia gris es bastante gruesa, pueden ver, bastante ancha, ocupa gran parte de la médula espinal, tiene astas anteriores o cuernos anteriores y posteriores bastante prominentes, ¿bien? Y aquí no se ubica el surco intermedio posterior, ¿bien? Aquí solo hay un cordón posterior. En la médula lumbar va apareciendo más sustancia blanca, producto de axones en el sacra, más la sustancia blanca. La médula, al haber blanca, son cada vez más en segmentos superiores como el torácico, miren, esta es la última, bien. Recuerden, solo T6 para arriba se puede observar el conector. Aquí arriba de T6, en el caso de su intermedio posterior, dorso lateral y bien. Ahora, en las diferencias anales, ¿dónde hay hasta lateral? Bien, les he dicho, recuerdan que en alguna parte de la médula que se saca el 4 en la lateral. Aquí alguna duda, vamos a ver, tenemos. Vamos a anotar en el chat para que se escriba claro cómo se escribe. El tracto se escribe así. Bien. Este tracto de Lissauer, bien, es la parte de la sustancia blanca que separa el cordón posterior del cordón lateral. Por eso también este tracto de Lissauer se llama cordón posterolateral. Bien, aquí por ejemplo tendríamos, aquí estaría el cordón posterior, aquí tendríamos el cordón lateral, bien, y finalmente, aquí en este lugarcito un poquito más claro, que parece ya casi sustancia gris, tendríamos el cordón dorso lateral. Bien, entonces, esto en relación a sustancia gris, blanca y el tracto de Lissauer. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? A ver, vamos a ver al chat. Bien. ¿Qué es un cordón? Buena pregunta, bien. Eh, el cordón es un conjunto de sustancia blanca, o sea, de axones mielinizados en la médula espinal. Es un conjunto de axones mielinizados, ¿sí? Grande, que tiene en su interior usualmente múltiples fascículos. Eso es un cordón. Bien. Y estos cordones, pues hemos dicho son tres: posterior, lateral y anterior. ¿Qué pregunta más tenemos? A ver, veamos las preguntas. Buena pregunta. ¿El cordón posterior se divide en dos por ese surco intermedio posterior? Sí, se divide y se subdivide en dos. En el cordón posterior hay dos eh, haces o fascículos que son el gracil y el cuneiforme. Bien. Obviamente estos haces gracil y cuneiforme solo están presentes de T6 para arriba, porque de T6 para abajo no hay ese cordón. No hay ese surco, perdón. Entonces el cordón posterior de T6 para abajo es únicamente formado por un solo cordón posterior, que se conoce como haz gracil. Bien, eso vamos a ir viendo en la siguiente clase, más adelante. Bien, entonces creo que no hay más preguntas. La última, ¿en qué partes podemos encontrar de la médula? ¿En qué segmentos hay? Hasta lateral, hemos dicho, en segmento sacro, especialmente de S2 a S4, y en segmento torácico y lumbar bajo, desde T1 hasta más o menos L1, algunos libros hasta L2. Bien, ahí hay hasta lateral. Bien, creo que no tenemos más dudas en esta parte de los segmentos. Bien, pasamos a lo siguiente. Segmentación y nomenclatura. Bien, ¿cómo se denominan a estos nervios espinales? A los nervios espinales, por si acaso, los nervios espinales salen de la médula espinal, salen de la columna vertebral para formar plexos, ramas y demás estructuras por unos agujeros. Estos agujeros se llaman agujeros de conjunción. Estos agujeros se encuentran entre vértebra y vértebra. Bien. Aquí hemos hecho un pequeño zoom. Vamos a hacer un pequeño zoom para describir estos
abuelos, ¿bien? Lo primero, recordamos, tenemos una médula y la médula tiene segmentos, ¿bien? Entonces, lo primero que recordamos, tenemos 4 segmentos medulares, ¿bien? Los medulares son el segmento,